Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Y hoy vamos a hacerle seguimiento a las llamadas carpetas secretas que la revista Semana denunció hace más de una semana, según la cual habría interceptaciones y seguimientos a más de 130 personalidades, entre periodistas, funcionarios incluso del gobierno, políticos, que serían o habrían sido cometidos por el ejército. Por eso me acompañan esta noche el doctor Jaime Granados, abogado del general Nicasio Martínez, y María Camila Orozco, periodista judicial de Noticias Caracol. Y empiezo por preguntarle, buenas noches a ambos, y empiezo por preguntarle, María Camila, ¿en qué va la investigación por esta denuncia de la revista Semana? Germán, televidentes y doctor Granados, buenas noches. Mire, hasta el momento lo que se conocen son las dos determinaciones que ha tomado la Fiscalía General de la Nación. La primera, llamar a interrogatorio al excomandante del Ejército, el general Nicasio de Jesús Martínez, y a entrevista al general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares, para determinar qué saben sobre este episodio revelado por la revista Semana en su segunda entrega y que estaría relacionado pues con los perfilamientos y seguimientos a políticos, a periodistas y otras personalidades. La Fiscalía no ha dado puntadas, Germán, todavía de lo que sería, obviamente, las preguntas en medio de estas diligencias que son reservadas. Pero, doctor Granados, para comenzar ya y entrar en materia, todos los caminos, según las revelaciones de la revista Semana, apuntan al general Nicasio de Jesús Martínez, que ya lo decía, fue llamado por la Fiscalía a rendir su versión bajo interrogatorio. Ya se conoce la fecha de esta diligencia. Buenas noches. Buenas noches, María Camila y toda la audiencia de Caracol. Tengo que decirles que en el proceso por el cual se ha llamado a interrogatorio al general Nicasio Martínez, esa investigación preliminar, que es hasta ahora preliminar, no se nos ha comunicado ni cuál es el motivo, ni cuál es el fundamento, ni sobre qué bases concretas se hizo ese llamado a interrogatorio. Ya le he pedido a la distinguida fiscal que lleva este caso, que como tiene derecho constitucional mi cliente, se le informe cuáles son los motivos específicos por los cuales se le cita interrogatorio, que por supuesto ya el señor general ha manifestado su deseo de concurrir lo más pronto que sea posible. Lo que puedo también decirles es que no conozco ningún señalamiento concreto, ninguna prueba concreta, ningún testimonio, ninguna entrevista, ninguna audio, video, ningún tipo de elemento probatorio que pueda inferirse o que se señale que haya tenido algún conocimiento o participación el general Nicasio Jesús Martínez en estos hechos. Mire, doctor Granados. Perdón, la interrumpo, María Camila, pero usted dice que formalmente, obviamente no ha sido llamado por la Fiscalía, pero pues se conoce la denuncia de la revista Semana. A partir de esa denuncia, ¿ustedes ya están preparando la defensa de todas formas? Por supuesto, pero entiendan ustedes qué tarea tan compleja es preparar una defensa contra algo abstruso, contra una nebulosa, contra algo que no tiene cuerpo ni materia. Porque yo les pregunto, ¿acaso a alguien, algún medio, incluso Semana, ha mostrado una sola prueba que señale al general Nicasio de que él participó, ordenó, tuvo conocimiento, fue receptor, de alguna manera tuvo algo que ver con esto que han llamado las carpetas? No hay ninguna, no hemos tenido conocimiento. No hemos tenido conocimiento en la investigación del general Nicasio, y yo puedo decirles que además, por mi condición de abogado defensor del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez y senador, en el proceso en el cual supuestamente salió esta información, que es el proceso que está en la Corte Suprema de Justicia, en donde lo conduce la magistrada Cristina Lombana, no puedo entrar pues, a discutir qué hay dentro de ese expediente porque está sujeto a reserva, pero lo que sí puedo decirles es que ahí no existe ninguna referencia de prueba que incrimine o que pueda incriminar al señor general Nicasio Martínez Espinel. Doctor Granados, usted a propósito se refiere a que no han sido reveladas ninguna pruebas que comprometan directamente al general retirado Nicasio Martínez. La revista Semana hace referencia a por lo menos 10 testigos o testimonios, entre ellos militares activos, que dicen que esa información no solamente era ordenada por el general Martínez, sino que lo beneficiaba a él en medio de esa polémica que se generó o se gestó por la circular que se entendía como el regreso de los falsos positivos. Eso por un lado, y por el otro, el general Martínez en entrevista con Noticias Caracol dijo que era perseguido, que esto obedecía a ataques de personas a las que les resultaba incómodo en el ejército. ¿A qué personas se refiere el general Martínez?
Bueno, en cuanto a lo primero, desconozco qué personas, las 10 personas que menciona María Camila, de que hayan podido decir algo en relación con el general. No conozco esa información. No está en el proceso de que tengo acceso de la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco sé que la Fiscalía tenga alguna información. No se nos ha informado. Por supuesto que ya le pidió a la Fiscalía para poder ejercer el derecho de defensa. Pero en este instante no tenemos ninguna información concreta de ningún elemento probatorio, insisto, y repito, que vincule al general en estos hechos. Así que hasta donde yo sé, son puras conjeturas, puras especulaciones y no tienen hasta ahora ningún fundamento jurídico. Ahora bien, en relación con el tema de las expresiones que el señor general hizo en la entrevista que dio al Gran Caracol la semana pasada, está expresando un sentimiento de él, una impresión que él tiene de algo que él vivió, porque fue objeto, recordemos, de varias carátulas de la revista Semana, de varias notas de esa revista, muchas de ellas sin ningún fundamento relacionadas con él. Por ejemplo, para no ir más lejos, cuando empezó a especular sobre los motivos del retiro, como si a él le hubieran pedido que se retirara de la comandancia del ejército, cuando quedó claro, por voz del propio señor presidente de la República, que fue una decisión voluntaria, no pedida, aún más que le insistieron que se quedara y que él dijo que no, que era el momento por temas personales, familiares, de retirarse en diciembre del año pasado, que eso finalmente se materializó, se hizo el anuncio el 27 de diciembre y se materializó el 30 de diciembre. Luego, a eso es que hizo referencia el señor general Nicasio Martínez. Pero doctor Granados, mire, Germán, una cosa chiquita antes de... Sí, señora. Dice el doctor Granados que el presidente Duque le dio confianza en ese sentido al general Martínez a la hora de retirarse, pero justamente ese escándalo revelado por la revista Semana le cuesta hoy el nombramiento en la OTAN al general Martínez. El ofrecimiento de representar a Colombia ante la OTAN fue un ofrecimiento que le hizo el señor presidente a el general Nicasio Martínez en diciembre del año pasado, y fue un ofrecimiento, por supuesto, generoso, que está dentro del fuero presidencial. Y si finalmente ese ofrecimiento después fue declinado, también no pedido por decisión del señor presidente, hay que respetarlo. El presidente tiene la más amplia discreción de determinar ese tipo de situaciones. Así como lo ofreció en diciembre, así lo declinó en el mes de abril o mayo, y eso no tiene ningún impacto en cuanto a los procesos judiciales. Ni se le ofreció la OTAN por relación a la existencia o no existencia de procesos, ni tampoco se le retira por eso. Es de la discreción del señor presidente y eso merece todo el respeto. Doctor Granados, surge otra pregunta y es precisamente usted y el general Nicasio Martínez han insistido en que él no conocía si se realizaron estos seguimientos, no los habría conocido, pero ahí no cabe una responsabilidad por omisión también, por no enterarse él que era comandante del ejército, si fue que se realizaron esos seguimientos irregulares. El señor general Nicasio Martínez ha sido muy claro de que el ejército funciona con unos reglamentos, con unos protocolos, con unas líneas de mando, con una información que es absolutamente vertical. El señor general no puede conocer lo que no le reportan los hombres que él tiene subordinados, y tiene un equipo de primera línea de señores generales, coroneles, tenientes coroneles y otros oficiales que estaban en esa línea de mando, y la información que le llegaba él también la reportaba en su momento a su superior, que era el comandante de las fuerzas militares, el general Navarro. El señor general Nicasio Martínez ha expresado, y así lo hará ver a la Fiscalía, todas las medidas que tomó desde el primer día que llegó a la comandancia del ejército, todas las instrucciones que dio, todo el cuidado que tuvo él para que se actuara con la debida diligencia. Recordemos que el general Nicasio no es un oficial aparecido en esas materias, es de los oficiales de mayor experiencia en temas de inteligencia, en temas operacionales, en temas de doctrina. Y por supuesto que cuando llega, luego de estar en una carrera de más de 40 años en las fuerzas militares, 37 años como oficial del Ejército de Colombia, y llegó a ser el comandante en el glorioso año del bicentenario, pues él tuvo mucho cuidado en tomar una serie de medidas y así las implementó. Si se presentó alguna situación irregular, responderán las personas que lo hicieron. Repito, todavía no conocemos esas evidencias para poder aquí hacer señalamientos que no nos corresponden. Pero lo que podemos estar seguros es que el señor general ni instruyó, ni recibió, ni omitió su deber en cuanto a los temas relacionados con la inteligencia militar.
Usted menciona, doctor Granados, a la magistrada Cristina Lombana, que pues ha estado también en el ojo del huracán. Este fin de semana se conocieron unas denuncias muy graves en relación con esas carpetas secretas. Usted ha dicho, no me puedo pronunciar, pero pues no puedo dejar pasar por alto y preguntarle, ¿qué conoce usted de esa posible ocultamiento de información por parte de la magistrada? No tengo ninguna información sobre los hechos que se han narrado este fin de semana, así que me atengo simplemente a lo que aparecen en los expedientes. Por supuesto que estaremos y estamos solicitando la información que nos corresponde conocer, pero pues no puedo entrar aquí a especular sobre lo que no conocemos. Sobre lo que hay en los expedientes, puedo decir que no existe ninguna información de la que se ha relatado este fin de semana y no tengo en este momento ninguna información que me permita separarme de lo que aparece en los expedientes. Doctor Granados, además seguiremos muy pendientes de los resultados de esta investigación, como usted lo dice, de las pruebas si es que se presentan, pero quería aprovechar su presencia hoy y la de María Camila Orozco para que hablemos también del tema de la justicia en medio de esta cuarentena, de esta pandemia. ¿Cómo están los abogados y cómo está la justicia administrándose en este momento? Usted, desde su punto de vista como abogado penalista, ¿qué opina de esto? Pues un desafío como toda la sociedad que realmente no estaba preparada para enfrentar lo que es una pandemia, la primera que tenemos en un siglo aproximadamente. Pero debemos decir que lo primero es proteger la vida, la salud de los colombianos, de todos los habitantes de nuestro territorio. Y yo creo que las autoridades, todas, desde el señor presidente de la República hacia abajo, han actuado con responsabilidad. La administración de justicia, por supuesto que es fundamental, es esencial, pero surge no de manera de primera línea, como si surgen los temas de salud o de orden público o de abastecimiento, sino surge, digamos, en una segunda línea y solo en temas de emergencia tienen que aparecer sin solución de continuidad. Y ustedes se han dado cuenta que el Consejo de la Judicatura y el Gobierno Nacional, en las órbitas de su competencia, tomaron determinaciones que permiten que los temas más urgentes se puedan atender y los otros, pues, tomarán un poco más de tiempo. Creo que el gran problema que hemos tenido los abogados en general es que todavía no utilizamos plenitud los elementos técnicos que existen y los cuales permitirían tener un mayor dinamismo y una mayor celeridad en una serie de trámites que no tendrían que ser necesariamente presenciales. Creo que aquí existe el gran desafío. No tenemos todavía expedientes digitales, no tenemos el empleo masivo de todas las nuevas tecnologías y en ese sentido yo creo que debemos sacar lecciones importantes para adoptar muy rápido, como lo está haciendo, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, el expediente digital y también otros mecanismos que hoy en día están a la disposición gracias a estas nuevas tecnologías. Doctor Granados, estamos hablando de reinventarnos, pero en el pasado hablábamos de la congestión judicial, de todo el volumen de procesos que tiene a su cargo la Fiscalía, toda la congestión en el sistema de justicia. Usted es uno de los promotores justamente del sistema penal oral acusatorio en el país. En estos tiempos de pandemia donde se dificulta mucho más volver a la normalidad, ¿cómo podemos aprovechar y sacar lo mejor de la oralidad, aprovechando además los recursos tecnológicos a los que usted hace referencia? Justamente, yo creo que nos toca reinventarnos. Yo creo que hay muchas audiencias que se podrían realizar virtualmente, más de las que hoy en día se están haciendo. Se necesita aprovechar de manera más masiva esos medios tecnológicos, pero también se necesita que simplifiquemos. Y claro, si no tenemos un expediente digital, unas carpetas digitales como del sistema penal acusatorio y en otros tipos de procedimientos, pues va a ser más difícil. De pronto, esta es una oportunidad también para que se racionalicen los procesos. Nosotros tenemos un número de cerca de 110.000 procesos nuevos en el sistema penal acusatorio en Colombia mensuales, es decir, más de 1.200.000 anuales. Y ya en un proceso que tiene más de 10 años de estar funcionando, exactamente 15 años cumplió el sistema penal acusatorio en su primera fase, que arrancó el 1 de enero del año 2005, 15 años, ustedes entenderán que ha habido un número de más de 12 millones de procesos que ingresaron y de los cuales están represados cerca de 9 millones. Así que necesitamos ser más imaginativos, que el señor fiscal general y los miembros del Consejo de Política Criminal, el Congreso de la República, el Consejo Superior de la Judicatura y por supuesto la señora ministra de Justicia tienen en sus manos la posibilidad de introducir ajustes, unos de carácter reglamentario, otros legislativos, que dinamice y que utilicemos por esa vía
las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Creo que este es el momento de reinventarnos, como lo has dicho, María Camila. Sin duda un reto para la justicia en el país, un nuevo reto para la justicia en el país que tantos ha tenido. Doctor Granados, María Camila, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Y ahora nos acompaña Ricardo Ospina, como de costumbre, el director informativo de servicios de Blue. Nos tiene algo en su radar. ¿De qué se trata, Ricardo? Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy en el radar tenemos el reporte de cómo nos comportamos los colombianos durante la celebración del Día de la Madre. Una celebración atípica por cuenta del aislamiento obligatorio preventivo que desde hace ya casi 8 semanas estamos cumpliendo los colombianos. Y decimos que había mucha preocupación de las autoridades porque el fin de semana del Día de la Madre es el más violento del año, según las cifras de la policía y de medicina legal. Aunque hubo una disminución en el número de riñas y de homicidios, una reducción importante, no aprendemos todavía a celebrar. A pesar de todas las restricciones que hubo, ayer se reportaron en el país 32 homicidios. Eso implica una reducción del 50% frente al año pasado, según dice el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, el general Jorge Luis Vargas Valencia. Y también se redujo en un 49% el número de riñas, que también son un indicador preocupante y lamentable durante la celebración del Día de la Madre, que debería ser un escenario para la unión familiar y para la concordia. Hubo 3.405 riñas en Colombia durante la celebración del Día de la Madre este 10 de mayo. Como lo decimos, pareciera que es un balance positivo, según lo dicen las propias autoridades. Sin embargo, todavía nos falta mucho en tolerancia, en respeto, en celebrar con tranquilidad. Por ejemplo, algunas cifras. En Cali hubo, de acuerdo con la policía, una cifra de 10 homicidios. En Bogotá hubo 5 y en Cauca, en el muy convulsionado departamento del Cauca, hubo 9 asesinatos, entre ellos la matanza de varios integrantes de una familia muy cerca del municipio de Suárez. Como siempre se trabaja con base en las cifras, lo que dice la policía es que el consumo de licor, que disminuyó, entre otras por la ley seca en varias ciudades, y también por el aislamiento obligatorio preventivo, están generando esa disminución, que, como decimos, es importante, pero no es suficiente. Definitivamente, como usted lo dice, Ricardo, no es suficiente. Más de 3.400 riñas en el país sigue siendo bastante preocupante. Y así llegamos al final de Sala de Prensa, pero mañana los esperamos con mucha más información. Sigan ahora con Signo Pesos. Muy buenas noches.